Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Velázquez y yo voy a estar trabajando con ustedes durante este semestre en el área de ofimática. Les quiero dar la bienvenida a este curso y al técnico superior en electricidad industrial, pero antes de empezar la clase me gustaría también tocar un tema bastante importante. Estamos en medio de una pandemia del coronavirus. No es una situación que sea algo desconocido para la mayoría de ustedes. Sin embargo, creí interesante que este video también pueda ser un vehículo de comunicación para hacernos recordar de ciertas cosas acerca de esta pandemia. Recuerden, ustedes son la primera línea de defensa para su salud, por lo cual los cuidados que ustedes tengan van a ser los que van a hacer la diferencia a la hora de contraer o no esta enfermedad. El aislamiento social debería ser el principal modo de vida ahora mismo para la mayoría. Sin embargo, por varias cuestiones nos vemos algunas veces obligados a tener que salir de la casa. Entonces, algunas recomendaciones para estos ambientes donde el distanciamiento social no es posible serían utilizar siempre máscaras faciales, evitar el contacto físico con las personas, hacer un lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara principalmente en zonas donde se puede dar el acceso del virus, como por ejemplo la boca, la nariz o los ojos. Y además de ello, evitar hacer cualquier tipo de viaje. Y si tienen síntomas como tos, fiebre alta y dolores de cabeza, por favor acudan a su médico. De ustedes depende que podamos retomar estas clases presenciales lo antes posible. Durante este semestre van a estar trabajando conmigo en el área de ofimática, pero creí conveniente que antes de empezar a trabajar con la ofimática, que es un área de la informática que se encarga de trabajar con las herramientas que permiten procesamiento de texto, que permiten la realización de hojas de cálculo o presentaciones, también me pareció muy prudente empezar con una definición de qué es la informática, ver algunas partes del computador y analizar el funcionamiento de un sistema informático para luego adecuarnos a una área tan específica. Entonces, empezamos. Primero, ¿qué es la informática? La informática es el tratamiento automático de la información mediante un ordenador. Y me gustaría hacer énfasis en las siguientes palabras clave. Primero dice información. Entonces, la información con la que se trabaja dentro de un sistema informático corresponde a los datos que nosotros como usuarios de un ordenador vamos a estar ingresando, y el tratamiento de estos son los que se hacen por computadoras o ordenadores. Estos ordenadores o computadores están divididos en componentes que se pueden agrupar en dos grandes grupos. El primero es el hardware. El hardware es la parte física del ordenador. En esto podemos encontrar, por ejemplo, el conjunto de placas, podemos encontrar los distintos circuitos integrados que forman parte de ella, chips, cables, impresoras, monitores, por lo que podemos definirla como la parte tangible de una computadora. Por el otro lado, tenemos el software. El software son los programas o, más técnicamente, las instrucciones con las cuales uno puede comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso, por lo cual también se lo define como la parte intangible de una computadora. Es así como, recordando, el hardware corresponde a todas las partes que se pueden tocar de una computadora, mientras que el software corresponde a todo aquello que
en teoría no podemos tocar, pero sin lo cual tampoco podríamos interactuar con el hardware del mismo. Estas dos partes son imprescindibles porque un computador no va a poder funcionar si hiciera falta una de ellas. Otros elementos que no pertenecen propiamente al ordenador, pero que son imprescindibles para su funcionamiento, son los llamados periféricos. Se los conoce como periféricos porque están ubicados justamente en la periferia del ordenador. Son externos al mismo. Algunos de los periféricos más conocidos, con los que ustedes seguramente varias veces hayan tratado, son por ejemplo el teclado y el mouse. Estos por ejemplo sirven para poder ingresar información dentro de la computadora, así como otros como las impresoras que permiten extraer información en papel escrito. Entonces, viendo esta gran diferencia en el modo de funcionamiento de los mismos, se lleva a cabo la clasificación de los periféricos. Por un lado, encontramos los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada nos permiten introducir datos dentro del computador. Es ahí donde tenemos, por ejemplo, la acción de un teclado, de un mouse, una cámara, por ejemplo, como la que estamos usando para hacer esta llamada. Entonces, ellos nos permiten introducir datos dentro del ordenador. En su contrapartida, tenemos los periféricos de salida. Los periféricos de salida nos permiten extraer datos que están dentro del ordenador. Ejemplos clásicos de esto podrían ser, por ejemplo, las pantallas o podrían ser las impresoras que nos permiten observar un resultado de todos los procesos que se realizan dentro de un ordenador. También tenemos periféricos mixtos. Los periféricos mixtos no solamente trabajan con una de las dos opciones anteriores, sino pueden realizar las dos al mismo tiempo. Un ejemplo clásico de un tipo de periférico mixto son las pantallas táctiles, pues si bien tienen una función de ingreso de información por modo de servir como dispositivo apuntador a través del dedo humano, también permiten la salida de información a través de que uno pueda ver los resultados utilizando la misma pantalla. Existen otros tipos de periféricos mixtos, como por ejemplo los moduladores, los módems también, porque permiten entrada y salida de información desde nuestros computadores. ¿Qué pasa cuando introducimos datos o información mediante los periféricos de entrada? Vamos a ver a grandes rasgos cuál es el proceso que lleva el ingreso de la información hasta su salida como resultado. Entonces, una vez que se introducen los datos al sistema informático, este debe procesarlos. Pero, ¿qué significa o qué es procesar los datos? En un primer momento, los datos deben ser organizados. Nosotros incluimos los datos y el procesador debe organizarlos de tal forma a que cada tipo de dato vaya a un lugar donde a continuación estos puedan ser almacenados temporalmente para que de llegada la instrucción que los necesite, estos puedan ser consultados para poder ser transformados. Es así como una vez que introducimos los datos en un sistema informático, este los organiza. Una vez que estos están organizados, los almacena temporalmente y cuando pueda los transforma según las instrucciones recibidas para el efecto. Esta normalmente es una tarea que la realiza el microprocesador. Esto es un ciclo que es lo que pasa cuando estos datos transformados
tienen una salida. Pero, y dirán ustedes, ¿cómo nos entendemos con una computadora? En todo proceso de comunicación debe haber siempre un idioma que dos personas puedan entender para que pueda hacer el acto de comunicación entre las dos. Cuando estamos hablando de la relación entre una persona y un ordenador, debemos hallar un idioma intermedio entre los dos. Pero, y se preguntarán ustedes, ¿qué idioma tenemos en común un ordenador y una persona? ¿Puede ser el inglés? No sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que un lenguaje que tenemos ambos en común es el sistema binario. El sistema binario es un sistema de numeración que se utiliza en informática y en electrónica y se llama binario de 2 porque solamente puede utilizar dos dígitos de representación que son el 0 y el 1. Para construir el sistema de numeración binario solamente se pueden utilizar estos dos números. Empezamos del 0 y cada vez que llegamos al 1 tendríamos que empezar a combinar números utilizando una mayor cantidad de ellos. Entonces, los primeros dos números de la numeración binaria se corresponden con el 0 y el 1. Entonces, el siguiente número va a pasar a ser una combinación de dos números, por lo cual el siguiente número sería el 1, 0. El siguiente sería el 1, 1. Y como ahí ya agotamos nuestras instancias, al llegar a ese número debemos empezar a agruparlos de a 3, con los cuales tendríamos el 1, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1, para empezar a formar otros números y así sucesivamente. Pero, ¿por qué usamos este sistema de numeración en específico? Verán ustedes que el componente principal del ordenador, del cual hablamos hace rato, es el microprocesador. Y vamos a hablar bastante más acerca del tema todavía. Pero para el efecto de la clase, vamos a hacer una pequeña analogía de que este microprocesador está formado por millones de interruptores que son accionados eléctricamente cuando llega una corriente eléctrica y están sin accionar cuando no les llega corriente. La característica normalmente de un interruptor es que por lo general tiene dos estados. Entonces, estos dos estados eléctricos de los que hablamos hace rato, como el que llegue corriente y el que no, corresponden a los dos estados posibles que se pueden dar dentro de la numeración binaria, que son un 0 y un 1. Lo que corresponden a los estados de interruptor abierto y cerrado. Entonces, es por eso que utilizamos un sistema de numeración binaria cuando estamos trabajando en informática. Espero que la clase haya sido algo que puedan entender. Si es que tienen alguna duda, pueden consultar. Está disponible en los comentarios en la parte de abajo de la actividad y también está disponible el grupo de WhatsApp. No duden en hacer preguntas. Van a tener también una actividad para realizar durante la semana que deberán entregar dentro de la plataforma Classroom. Muchas gracias, chicos, y nos vemos entonces la próxima semana.